Hola hermanos, el día de hoy, 2 de diciembre del 2024, es lunes de la primera semana del tiempo del Adviento. Vamos comenzando esta semana, que la marca de esta semana va a ser: no tengas miedo, no temas. En el fondo, el aliento, la esperanza que nos quiere dejar el tiempo del Adviento desemboca también ahí, ¿no? En un llamado a vivir con esperanza. Bueno, hoy les voy a hablar de un beato polaco que fue beatificado, de hecho, por San Juan Pablo II. Se trata del beato Rafael Chilinski, nacido en 1694 en un pueblito, pues, ahí en Polonia. No me hagan hablar, que ya saben ustedes que yo estas cosas. Dicen que es cerca de Potsdam, eso es lo único que puedo decir. Se llamaba Melchor, ese era su nombre realmente. Y bueno, resulta ser que sus papás se llamaban Juan y Mariana, y fíjense que la broma que se hacía con él es que desde pequeño le decían el pequeño mónaco, el pequeño monje, el pequeño fraile. De hecho, iba a terminar siendo fraile conventual franciscano, sin duda que sí. Bueno, parece ser que pasaba mucho tiempo en oración, era muy piadoso, y eso hace que la gente lo llamara de esa manera. Estudia con los jesuitas y luego ingresa hacia el servicio militar. Estuvo ahí al menos 3 años, llega a tener un rango en el ejército, y parece ser que tenía opciones de una carrera militar muy buena, ¿no? Pero él decide ingresar en el convento con los frailes menores conventuales en Cracovia, y así en 1715 pasa al convento, como les digo, de los frailes menores. Hace un periodo de noviciado un poco particular, porque lo hacen hacer la filosofía y la teología de una manera muy particular, bastante rápida. Ahí decide cambiarse el nombre. Es interesante el nombre que escogió, porque él decide llamarse Rafael o Rafael, pues. Y recuérdense que Rafa es curar, Dios cura, Dios sana, y él va a dedicar mucho de su vida precisamente a atender a los enfermos. Entonces, de repente ahí esa vocación le venía desde ese momento. Es ordenado sacerdote en 1717, y pues ya les digo, estuvo en varias parroquias, ¿ok? Y de hecho se andaba moviendo en varias de las ciudades ahí en Polonia, distribuía los alimentos. Dicen que era fácil en quitarse el hábito, el manto, los zapatos, las sandalias, lo que anduviera, para dárselo a los pobres, y sobre todo atender a los enfermos. De hecho, esa va a ser su gran afición, atenderlos a ellos. Y luego era un músico, él tocaba muy bien algunos instrumentos, y de hecho, pues esa va a ser una de sus vocaciones tan bellas. Dice que animaban la misa, o sea, en aquel entonces no es como hoy en día, ¿no? La liturgia era muy distinta, pero la música era parte de un llamado, de una atracción litúrgica bella. Luego, cuando está en Varsovia, pues una de las tantas ciudades en las que se movía, ¿no? Le conocen rápidamente porque se vive la peste durante casi más de 20 años, y sirviendo precisamente a los enfermos va a morir el 2 de diciembre de 1741. Si se fijan ustedes, va a morir bastante joven. Bueno, igual, el proceso de beatificación es bien interesante, porque fíjense ustedes que comenzó prácticamente a los años de su muerte, porque la fama de santidad que él tenía era grande, ¿no? Él estaba sepultado ahí en Lodz, en Polonia, y pues para 1772, imagínense ustedes, en aquel entonces ya eso es bastante rápido. Si muere en 1741 y 1772, ya tenía el título de siervo de Dios. Y bueno, el asunto es que con todo el problema de Polonia, ¿no? Polonia es el jamón del sándwich entre Alemania, Prusia y Rusia, y entonces ese pelearse territorios y todo hace que las cosas en Polonia avancen muy poco, ¿no? Y entonces el proceso de él se detuvo durante muchísimo tiempo, pero finalmente para 1990 fue aprobado y fue beatificado en Varsovia, de hecho, en 1991. La homilía, me la leí precisamente preparando, que hizo el Papa San Juan Pablo II en esa ocasión, es muy bella, ¿no? Es muy, muy bella, porque realmente hace ver y resaltar los valores de este fraile sencillo. Dicen que su predicación era muy sencilla, no hablaba tanto, pero es que hablaba con los actos. Vamos a las lecturas. Ya saben, todavía la salud pues no permite hacer grandes exposiciones, aunque ya he hablado bastante.
Isaías, esta semana vamos a leer a Isaías. Isaías capítulo 2, versículos del 1 al 5. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Creo que la sentencia clave está en esto, ¿no? Caminemos a la luz del Señor. Es eso, lo que se espera. Este es un itinerario, este es un camino hacia la Navidad, pero hay que verlo todavía más lejos, ¿no? Y dejémonos guiar por la luz del Señor. O sea, nuestro caminar no es con las luces de los arbolitos de Navidad, ni con las luces que alumbran, adornan nuestras plazas, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. No, es a la luz del Señor que se debe caminar. Y por eso, fíjense, este es el inicio prácticamente del libro de Isaías, visión de Isaías, hijo de Amós. Entonces, en días futuros, y la medida es el monte, caminemos hacia la ciudad de Sión, es decir, a la casa del Dios de Jacob. Este caminar, este es un proceso, ¿no? Tenemos que entender que nuestra vida es eso, es un caminar al encuentro del Señor, es un dejarnos guiar. Leía en una meditación de esta teóloga Megan McKenna, que decía que el Adviento comenzó, porque se hace la pregunta, ¿no? ¿Cuándo comienza el Adviento? Ya sabemos que comienza con el primer domingo de Adviento, lo hemos comenzado recién ayer, pero ella dice que no, que el Adviento comenzó el día que fuimos expulsados del paraíso. El día que el Edén se cerró, ese día comenzó el Adviento, en el sentido de nos encaminamos hacia el Señor. Ay, por pasos muy tortuosos, y hay cimas muy elevadas y hay que bajar a veces hacia los abismos, pero tenemos que ser capaces de entender esto. Y luego, que la invitación no es para un grupito en particular, hacia él confluirán todas las naciones. Vamos, subamos al monte del Señor. De Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será, fíjense, el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. Vamos, miren, el Adviento realmente en el fondo es una contradicción, ¿no? Es una contradicción a la mentalidad de nuestro mundo. Es no vivir de eso, de las espadas forjarán arados. Ese es el tema. Atrevernos a soñar, atrevernos a creer que es posible un mundo distinto. Ay, Padre, dígaselo a la gente de Alepo, en Siria. Sí, nos quedamos viendo tanto la situación en Gaza, la situación en Ucrania, pero se nos está olvidando, o el sur del Líbano, pero se nos está olvidando esa guerra en Siria. Terrible, ¿no? Ahí son 8 o 9 grupos distintos que están peleando, todos por sacar al rey al-Assad, y que al final está aquello más terrible que los bombardeos sobre Alepo en estos días han sido horribles. Atrevámonos a soñar. Un mundo distinto es posible. Eso es el Adviento. Por eso caminamos, porque creemos que algo distinto puede ocurrir, que algo puede ocurrir distinto en su vida y en la mía. El Evangelio siempre suena extraño. Todos los años, lógico, leemos el mismo Evangelio. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va, al otro ven y viene. A mi criado hace esto y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que les decía se vuelve realidad. Piénsenlo. Es decir, un mundo distinto es posible, ¿sí? Si el Señor termina alabando a un romano, que es signo de la opresión, que es signo de la dominación imperial sobre Israel, y este es un hombre que termina siendo reconocido por encima de los israelitas. Ni en Israel he encontrado una fe igual. Bueno, atrévase usted a soñar que el Adviento, aquello que le parece imposible, se puede alcanzar. No deje de caminar, no deje de creer. Que esa situación, esa relación que usted tiene, que yo tengo, que de repente no sabemos cómo manejarla,
de repente alguna enfermedad, alguna situación, por un odio, por un rencor, un resentimiento, atrevámonos a creer que es posible que pueda cambiar, que dejándonos caminar, pero dejando que podamos caminar a la luz del Señor, las cosas pueden ser distintas. Este hombre demuestra una fe porque él dice que él vive bajo obediencia y que también sabe hacer obedecer. Bueno, aprendamos a obedecer, aprendamos a escuchar a Dios, aprendamos a dejarnos guiar por Él. ¿Cómo lo hizo el beato Rafael Chilinsky? Claro, como lo podemos hacer también nosotros. El camino del Adviento nos recuerda que vendrán de todas las naciones, confluirán hacia el mismo lugar y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, la meta es la misma para todos. No importa de dónde vengamos, no importa las situaciones que hemos atravesado. Lo que importa es que no dejemos de caminar y que creamos que otro mundo es posible. Les invito a hacer oración. No, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero igual vienes, tú que cuentas con los frágiles. No soy digno de desatar tus sandalias, pero tú me calzas las botas del reino y me envías a hacer buena noticia. No soy digno de servir en tu mesa, y tú me sientas a ella para darme el pan, la paz y la palabra. No soy digno de llamarme profeta, y tú me das una voz para cantar tu evangelio. Me descubro tan distante, tan a medias, tan herido de tibieza, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del beato Rafael Chilinsky, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Para los que están viendo el video, y hasta ahora me fijo, se apagó la velita, ¿eh? Ay, Señor. Bueno, hay que tener paciencia. Ya ven ustedes que hasta eso afecta el tema de la salud. Feliz lunes para todos.